Un hombre marcado por la vida, que solo buscaba paz en la soledad, jamás soñó que la encontraría al salvar un alma aún más perdida que la suya. Ella, una joven novicia, en fuga desesperada de un infierno disfrazado de convento, ni siquiera imaginaba que su salvación llegaría en las garras de un pecado avasallador. El Chihuahua de 1901 no era escenario para la inocencia. Cuando la corrupción golpeó despiadada a la puerta de su destino, la única ley que valía era la de la posesión. Para protegerla, él tendría que reclamarla de un modo que nadie osaría cuestionar, marcando su pureza con la fuerza bruta de su pasión. Un destino forjado en el fuego de la desesperación. Él la tomaría, sí, pero no por mera lujuria. Sería para darle vida, un hijo, una protección de carne y hueso contra un mundo cruel. Lo que comenzó como un acto de posesión desesperada, pronto se transformaría en una tormenta salvaje de celos, de deseo y de un amor tan indomable como la propia tierra que los unió. El sol chihuahuense era un verdugo implacable, una esfera blanca en el azul desvanecido que cocinaba la tierra y robaba la vida de todo lo que no resistiera. Jimena del Carmen sentía el calor brutal en la espalda, quemando a través del tejido gastado de su hábito de novicia. Era un peso más, pesado como el miedo que la aplastaba. Sus pies, casi descalzos en sandalias finas, sangraban, desgarrados por cactus y piedras afiladas del desierto. Cada paso era una puñalada. Parar significaba ser capturada, arrastrada de vuelta al infierno del que había huido. Un lugar llamado Casa de Dios, pero gobernado por demonios con velos. El recuerdo de la mirada gélida de la Madre Superiora Leonor, la farsa de la acusación de robo para esconder las crueldades del convento, era un látigo constante, más doloroso que el sol, más que los espinos. Ella solo había robado un trozo de pan y una cantimplora de agua para escapar. La verdad no importaba, solo el poder. El comandante Rigoberto Vargas, viejo compinche de la madre, era la ley. Su reputación fétida resonaba entre las novicias aisladas. Jimena corría por su vida, por su alma. El aire enrarecido incendiaba sus pulmones, puntos negros danzaban en su visión. La sed era un infierno en la garganta. Tropezó por última vez. El cuerpo al fin se dio al agotamiento. La tierra dura y polvorienta subió para abrazarla. La oscuridad la recibió como una vieja y misericordiosa amiga. Ramiro el Halcón Saldaña reparaba una cerca en los linderos de su rancho. De repente, una silueta oscura se desplomó a la distancia. Se detuvo, el martillo suspendido, los ojos entornados contra el sol implacable del desierto. A sus 34, Ramiro ya había visto suficiente para saber. Cualquier cosa inusual en esas tierras era un problema. Había construido ese rancho, la Sombra del Halcón, con sus propias manos, un refugio de paz. Comprado con el dinero sucio de un pasado que intentaba enterrar. Pistolas, sangre, cuerpos. Él solo quería el ganado, los caballos, el silencio, nada más de este mundo hostil. Pero la figura caída era pequeña, frágil, un suspiro resignado. Dejó las herramientas y caminó, pasos largos y medidos. Al acercarse distinguió el hábito. ¿Monja? ¿Novicia? Peor aún. La religión era el tipo de problema que más abominaba, un nido de víboras que había visto de cerca. Al voltearla, la visión de un rostro joven, pálido, labios agrietados, manchado de polvo y lágrimas secas, encendió en él algo que creía extinto, un resquicio de compasión. Rasgos delicados, casi infantiles. El cabello castaño rojizo se le pegaba a la frente sudorosa. Él la levantó con un gruñido. Era más ligera de lo esperado, como un pájaro herido. Al cargarla hacia la cabaña, una ironía amarga lo golpeó. Sus manos, que habían arrancado vidas, ahora llevaban a una sierva de Dios al refugio del pecador, al corazón de la bestia. Jimena del Carmen despertó con olor a leña y café. Sintió la suavidad del jergón de paja, un lujo desconocido por años. Después, el pánico abrumador la envolvió como un sudario. ¿Dónde estaba? Abrió los ojos, un techo de vigas oscuras. Se sentó abruptamente, la cabeza dándole vueltas.
La cabaña, rústica y simple, era una sola habitación. Chimenea de piedra, mesa, 2 sillas, la cama. Y un hombre. Él estaba de espaldas junto al fogón, alto, de hombros anchos, vistiendo camisa de algodón gastada y pantalones de lona. El sonido de ella lo hizo girar. Sus ojos, oscuros y penetrantes. El rostro, anguloso, curtido por el sol implacable, marcado por una fina cicatriz desde el rabillo del ojo hasta la mandíbula. Él no sonrió. Solo la observó con una intensidad que la hizo encogerse, como si un halcón la estuviera estudiando. «Bebe». Su voz grave, ronca, sonó como piedras rodando en el lecho seco de un río. Él le extendió una taza de metal. Ella dudó, el miedo aún aferrado a su garganta. «Solo es agua, muchacha, no te voy a envenenar». Jimena tomó la taza con manos temblorosas, bebió con avidez. El agua fresca fue lo más divino que había probado en su vida. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», susurró la garganta aún rasposa. «En mis tierras. Te desplomaste cerca de la cerca. ¿Quién eres? ¿De quién huyes?». Su voz era directa, sin rodeos. Jimena se encogió. Confiar en ese extraño era un riesgo, pero ¿qué otra opción le quedaba en medio de la nada? «Mi nombre es Jimena. Servía en el convento de Nuestra Señora de la Soledad». «Servías. Ya no sirves, ¿verdad?». La mirada de él no vaciló, inmutable como la piedra. Tragó saliva, reuniendo el último vestigio de valor. «Huí. Me acusaron de robo. Lo juro, no robé nada. La Madre Superiora Leonor me odia. Lo inventó para deshacerse de mí». Las lágrimas brotaron, ardientes, pero las contuvo. No quería parecer débil ante él, el hombre que era su única esperanza. Ramiro la estudió largamente, sus ojos escrutando cada fibra de su ser. Ya había visto a mentirosos, decenas, y terror genuino. En los ojos de Jimena vio ese terror que no se forja. «Madre Superiora Leonor, ¿eh?», preguntó, el tono más duro, como el filo de un cuchillo. Jimena se sorprendió de que él la conociera, la bestia de la que huía. «Conozco su reputación, y la del comandante Rigoberto Vargas, su fiel amigo», dijo él, casi escupiendo el nombre. «¿La están buscando?». «Creo que sí. Corrí hacia el desierto. Mejor enfrentar víboras que a sus hombres». La franqueza la sorprendió. Él esbozó una media sonrisa, un movimiento rápido y sin humor. «A veces no hay mucha diferencia». Tomó un cuenco, lo llenó con el estofado que burbujeaba en el fogón. «Coma. Parece que no ha visto comida en una semana». Colocó el cuenco en una mesa junto a la cama. El olor a carne y vegetales hizo que su estómago gruñera, y ella se sonrojó. Él no comentó, se alejó dándole espacio. Mientras comía con voracidad avergonzada, Jimena del Carmen lo observaba. Él se movía silenciosamente, atento al fogón y a la carabina sobre la chimenea. El peligro lo rodeaba, una violencia adormecida bajo la superficie tranquila. Un hombre acostumbrado a la soledad, a defenderse. Lo opuesto a todo lo que ella conocía. Terminó el estofado, puso el cuenco a un lado, sintiendo cómo las fuerzas regresaban. «Gracias», dijo, con la voz más firme, «por el agua y la comida». Él asintió, los ojos fijos en la carabina que limpiaba. «La llevo a San Pedro de las Rocas. Es un día en la dirección opuesta al convento. De ahí, tome una diligencia y desaparezca». El alivio la invadió, casi la hizo llorar. «¿Pero por qué? ¿Por qué me ayuda?», ella cuestionó. Él la encaró. «No me gusta el comandante Vargas. Nadie merece morir de sed en el desierto por culpa de una vieja bruja y un cerdo uniformado. Descanse, la cama es suya, yo me quedo en el suelo». Sin esperar respuesta, arrastró una manta hacia el rincón más distante de la chimenea. El sueño no llegó esa noche. La bondad rústica del hombre la confundía. El cuerpo le dolía, pero la mente le bullía en turbulencia. La seguridad era momentánea, el mañana un lienzo en blanco aterrador. Y la respiración lenta de él, al otro lado de la habitación, era una extraña mezcla de miedo y consuelo. Antes del amanecer, Ramiro ya estaba de pie. 2 caballos ensillados esperaban. Él le entregó pan, queso, una cantimplora de agua.
y una camisa y pantalones masculinos y gastados. «Póngase esto», ordenó. «El hábito de novicia llama la atención». Jimena se sonrojó. «Es impropio». Él arqueó una ceja. «¿Más impropio que ser encontrada por los hombres de Vargas?» La lógica era irrefutable. De espaldas, ella se cambió apresuradamente. La tela áspera rozaba su piel impregnada de su olor, sudor, tierra, humo. Los pantalones, enormes, fueron ajustados con un trozo de cuerda que él ofreció. «¿Qué pasa si nos ven?», susurró ella, mientras él la ayudaba a montar. La mano grande y callosa rozó la suya, enviándole una extraña sacudida. «No me verán. Y si nos ven, pensarán que está huyendo del hombre equivocado», dijo él, un brillo peligroso en los ojos. Jimena entendió. Él no era un hombre al que desafiar. Cabalgaron bajo la luz grisácea del amanecer. El sol nacía, pintando el horizonte. Ramiro imponía un ritmo firme, sus ojos barriendo el paisaje. Conocía cada roca, cada nopal. Era su territorio. A mediodía, una roca solitaria ofreció sombra a caballos y alimento. El silencio entre ellos, antes pesado, era ahora expectante. «¿Creció aquí?», preguntó Ximena del Carmen, rompiendo la quietud. «No. Vine hace 5 años, buscando sosiego». «¿Y lo encontró?». Él la encaró. Por primera vez su dura fachada se quebró, revelando cansancio y tristeza profunda. «¿Hasta ayer?». «Sí». Se levantó abrupto. «Vamos, debemos seguir». Y siguieron. El calor apretaba, mas la presencia de Ramiro era escudo contra el desespero. Calmo, competente, protector. Ella nunca sintió tal amparo. En el convento, solo reglas y castigos. La protección divina, abstracta. La suya, real, presente en cada mirada vigilante, cada movimiento seguro. Entonces paró de repente. Alzó la mano. Silencio. Ximena contuvo el aliento, el corazón martilleando contra sus costillas. Ramiro desmontó lento, sacando la carabina del arzón. Se agachó, moviéndose entre rocas cual sombra. Ximena, paralizada, sintió la sangre helársele. Un minuto que pareció eterno, y él volvió, rostro máscara de piedra. «Jinetes. 3. Vienen rápido». «¿Son ellos?», susurró ella, voz trémula. «No sé, mas no vamos a arriesgar. ¡Dios!». Ramiro ayudó a Ximena a bajar, guiando caballos tras un refugio rocoso. «Quédate aquí. Silencio absoluto. No importa que escuches». Su firme apretón en su hombro dio forzada tranquilidad. «Yo me encargo». Antes que ella respondiera, él se esfumó entre piedras, ágil cual predador. Ximena se encogió, su corazón un tambor en sus oídos. El trote de cascos se acercaba, con risotadas rudas y voces masculinas. Ximena arriesgó mirar por una rendija en la roca. Eran 3. En el pecho de uno, la estrella de un comandante. Era Vargas. Un nudo de repulsión apretó su estómago. Comandante Vargas era encarnación de los peores susurros. Corpulento, rostro rubicundo, ojos pequeños y porcinos que parecían sondar cada sombra. «La huella de ella vino por aquí, muchachos». Su voz era grasa resbaladiza. «No puede haber ido lejos. Cuando la hallemos, tendremos diversión antes de devolverla a la Madre Superiora». Las risas de los hombres, sonido inmundo, erizaron la piel de Ximena. El pavor por sí misma era paralizante, pero un miedo nuevo, más intenso, la dominó por Ramiro. Él estaba allá afuera, solo, contra 3. De repente, voz calma y letal descendió sobre ellos. «¿Buscando algo, comandante?». Vargas y sus hombres alzaron la mirada, conmocionados. En la cima de una roca, Ramiro se postaba, la carabina apuntada con precisión mortal al pecho de Vargas. El sol, a sus espaldas, moldeaba silueta oscura y amenazadora. «Ramiro Saldaña». Vargas escupió el nombre, sorpresa virando a rabia. «¿Qué diablos hace aquí? Quítese del camino, estoy en cacería oficial». «Sus cacerías acaban con muchachas llorando, Vargas. Conozco sus pasatiempos». La voz de Ramiro era hielo. «Estas son mis tierras. No vi fugitiva, solo coyotes y sopilotes. Deberían unírseles y desaparecer». «¿Me está amenazando, Saldaña?».
Vargas gruñó, la mano deslizándose hacia la funda. Le estoy dando un consejo amistoso. Dé la vuelta y váyase de mis tierras, ahora mismo. Uno de los guardias, un joven nervioso, cometió el error de sacar su arma. El disparo de Ramiro retumbó por el cañón. No dio en el hombre, sino en la roca a escasos centímetros de su cabeza, esparciendo esquirlas. El guardia gritó soltando el arma como si quemara. Vargas y el otro se quedaron helados. Conocían la fama de Ramiro. Sabían. El próximo tiro no fallaría. La está protegiendo, ¿verdad? Vargas gruñó, ojos porcinos fijos en Ramiro. Ella está aquí. Siento el olor del miedo. Lo único que huele mal aquí es usted, comandante. Última oportunidad. Desaparezcan. Por un tenso y largo momento, el mundo se detuvo. Jimena apenas respiraba. Lentamente. Vargas alzó las manos en señal de rendición. Está bien, Saldaña, por ahora, pero no ha terminado. Nadie desafía la ley en esta comarca. Usted no es la ley, es la enfermedad, replicó Ramiro. Ahora desaparezcan. Vargas lanzó una mirada de odio, se dio la vuelta y con sus hombres montó y partió. Ramiro esperó a que se convirtieran en meros puntos en el horizonte antes de bajar. Regresó a la cueva, el rostro aún sombrío. Tenemos que volver. ¿A dónde?, preguntó Jimena, la voz débil por la conmoción y el alivio. Es el primer lugar a donde él vendrá con más hombres. Exacto. Es el único lugar donde tenemos alguna oportunidad. Su mirada era dura, calculadora. No regresarán directamente al pueblo. Van a rastrear la zona, luego vendrán a mi rancho, con una orden falsa o simplemente más hombres para silenciarme. Necesitamos llegar allí antes que ellos y prepararnos. El frágil optimismo de Jimena se desmoronó. La fuga por la libertad se volvió una carrera, una fortaleza sitiada. ¿Por qué está haciendo esto? Podría haberme entregado, habríamos evitado todo. Él la encaró. Los ojos oscuros le ardían con una emoción indescifrable. Se lo advertí. No me llevo con Vargas, y cuando prometo algo lo cumplo. Dije que la haría desaparecer. Es lo que haré, de un modo u otro. Cuando él la ayudó a montar, el toque le envió una corriente eléctrica. No solo una descarga. Había algo más. Gratitud, admiración, algo más profundo, algo que la asustó. Cabalgaban a un ritmo frenético, los caballos al límite. El silencio se había ido. En su lugar, una complicidad forjada en el peligro. Una alianza improbable. El pistolero recluso y la novicia fugitiva. Llegaron al rancho al anochecer. Exhaustos, caballos sudorosos, jadeantes. Ramiro actuó sin perder un segundo. Consigue agua para ellos. Voy a cerrar todo. Mientras Jimena traía los cubos, él se movía febril. El establo cerrado. Las ventanas de la cabaña revisadas. La carabina cargada. Una funda con pistola atada a la cintura. La transformación era total. El ranchero pacífico se había ido. En su lugar, el pistolero que había jurado dejar atrás. La noche cayó, un manto oscuro y pesado. En la cabaña, solo la luz de la chimenea. La tensión era densa, casi palpable. Cada ruido afuera, el aullido de un coyote, el crujido de una rama, los hacía saltar. Ramiro no se detenía. Caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Jimena se sentó manos en el regazo, rezando en silencio. Vendrán por la mañana. Ramiro rompió el silencio. Es la forma del comandante Vargas, al amanecer. ¿Y qué haremos?, ella preguntó. Son muchos. ¿Estás solo? No estoy solo, él dijo, su mirada conteniendo la respiración de ella. He estado en peores. Yo no sé disparar. Seré una carga. No serás una carga. La voz de él, más suave de lo que ella jamás había oído. Él se arrodilló, sus ojos oscuros a la altura de los de ella. Jimena, escucha. Hay una oportunidad, pero el comandante Vargas no retrocederá. Ha sido humillado. Ahora es personal. No te quiere solo a ti. Quiere matarme. El miedo le heló el estómago. Ese hombre arriesgaba su vida por una extraña, encontrada hacía 2 días. No, no puedes. No valgo tu vida. Ella susurró, las lágrimas rodando. Déjame ir. Me entregaré.
Ramiro le sostuvo el rostro entre sus manos grandes y ásperas. Los pulgares le enjugaron las lágrimas, una gentileza sorprendente. No digas tonterías. Entregarte no es una opción. Sabes lo que él te haría. Yo también. Los ojos de él la miraron fijamente, intensos, llenos de una resolución sombría. Pero hay un camino, una manera de detenerlo, algo que hasta un hombre como él tendría que respetar. ¿Qué camino?, ella preguntó, la esperanza, una pequeña llama, titilando en la oscuridad. Una reivindicación, él dijo, la voz baja y grave. Inquebrantable. Algo que le impida tocarte, legalmente, o de cualquier otra forma. Ella no lo captó. Su mente, moldeada en escrituras y oraciones, luchaba por seguir el razonamiento práctico y brutal de él. ¿Qué quieres decir? Él se levantó, caminando de nuevo, la mente hirviendo. Vargas es un depredador, pero entiende de propiedad. Respeta la reivindicación de otro hombre, especialmente si es más peligroso que él. No osaría tocar a la esposa de otro, sabiendo que habría un precio infernal que pagar. ¿Esposa? Jimena se atragantó, la palabra extraña, ajena en sus labios. No podemos casarnos. No había tiempo, no había cura. Él la interrumpió bruscamente, a pocos pasos de ella, su sombra engulléndola por completo. El fuego de la chimenea danzaba en sus facciones, acentuando la cicatriz que lo hacía peligroso, salvaje. Aún así, un extraño calor invadió a Jimena, el miedo ausente. Él se inclinó, la mirada intensa y fija atrapándola en el lugar. No hablo de papeles o bendiciones, Jimena. Hablo de una reivindicación más antigua, más fundamental, una que el mundo entiende, una reivindicación de sangre, él declaró. Vargas no se preocupa por matrimonios, pero jamás tocará a la mujer que lleva el hijo de otro hombre, especialmente si es el hijo de Ramiro el Halcón Saldaña. El mundo de Jimena se detuvo. Sus palabras flotaron, impactantes, imposibles. ¿Un hijo? ¿De él? La conmoción la paralizó, robándole el aire, la voz. Lo miró, un expistolero con un pasado sombrío, manos capaces de matar o de secar lágrimas con una torpe gentileza. Él percibió la confusión y el horror en su rostro. Entonces, un sonido débil y distante atrajo su atención. Caballos. Demasiado pronto. La urgencia lo golpeó como un puñetazo. Ya no había tiempo para explicaciones, para delicadezas, solo para la acción. Rápido cerró la pesada puerta de madera. Los cascos de los caballos retumbaban más fuerte, rodeando la cabaña. Voces gritaban su nombre afuera. Saldaña, sabemos que está aquí. Entregue a la novicia ladrona, quizá lo dejemos vivir. Era la voz del comandante Vargas, cargada de falsa autoridad y malicia. Ramiro se giró hacia Jimena. Sus ojos eran llamas oscuras en la penumbra. La agarró por los hombros, el agarre firme pero no doloroso, acorralándola contra la pared. Su cuerpo se convirtió en una barrera entre ella y el mundo exterior. Desde afuera, el sonido de botas, de culatas de escopetas golpeando la puerta, era un trueno constante. «No hay tiempo», susurró, la voz ronca y urgente, el aliento cálido contra su rostro. «Jimena, mírame». Hesitante, ella levantó los ojos. Vio en ellos no lujuria o deseo, sino una determinación feroz y protectora que la dejó sin aliento. «Van a derribar esta puerta en cualquier momento. Me van a matar y a llevarte. ¿Entiende eso? ¿Qué será de usted si la llevan?» Ella entendió. La risa sucia de los hombres resonó en su mente. Sintió un movimiento casi imperceptible. Una lágrima resbaló. «Déjame hacer el amor contigo ahora», él susurró. Las palabras cayeron sobre ella como piedras, cada una un peso, una promesa, un sacrilegio. Su mundo se inclinó. El convento, los votos, la fe. Todo se desmoronó ante la brutal realidad de ese momento. Pondré un bebé en su vientre para que no la lleven. Ningún hombre se atreverá a tocar a la mujer embarazada de Ramiro. Será su protección, la nuestra protección. La puerta se estremeció con un golpe fuerte. Un trozo de madera se soltó. La conmoción aún la paralizaba, pero a través de la neblina de miedo y confusión, ella vio la verdad en sus ojos.
Aquello no era la propuesta de un hombre intentando aprovecharse de ella. Era el plan desesperado de un guerrero intentando salvar lo único que valía la pena en ese momento. Era su vida, su única salida. La puerta gimió de nuevo. Gritos de «¡Derríbenlas!» vinieron de afuera. «Confía en mí, Jimena», él murmuró, la frente pegada a la suya. «Es el único camino». El tiempo se detuvo. Solo existía el sonido de la puerta rompiéndose, el calor de su cuerpo presionado contra el de ella, y la elección que definiría el resto de su vida. Rendirse a un pecado para sobrevivir o mantener su pureza y ser entregada a los demonios. Con un sollozo, parte rendición, parte desesperación, ella le dio un asentimiento tembloroso, un único y pequeño movimiento de cabeza. Fue todo lo que él necesitaba. La puerta de la cabaña cedía bajo los golpes brutales del comandante Vargas. Ramiro no dudó. Empujó a Jimena al rincón más oscuro, cerca de la chimenea, donde las sombras la ocultaban. La tendió sobre el suelo de tablas ásperas, todo en segundos, demasiado rápido para registrarlo. Sin palabras ni caricias, pura, primitiva necesidad. Con fuerza contenida, rasgó la tela rústica de sus pantalones prestados. Sus movimientos, precisos como quien desarma una trampa, eran acompañados por el sonido de la puerta haciéndose añicos, por los gritos cercanos de Vargas. «Mía ahora», gruñó casi para sí mismo, un conjuro, una marca. Se posicionó sobre ella. Por un instante, su cuerpo macizo bloqueó la luz titilante. Ella vio solo sus hombros silueteados, la mandíbula tensa. Él la poseyó con una urgencia que la dejó sin aliento. No era pasión ni lujuria, sino una reivindicación salvaje. Un hierro candente, marcándola irrevocablemente. Un dolor breve y agudo la hizo ahogarse. Siguió una invasión avasalladora, aterrorizante e irreal. Era, irónicamente, lo más real en su vida estéril. En el instante exacto en que la puerta finalmente se hizo astillas, cuando Vargas y sus hombres irrumpieron, armas en mano, Ramiro estaba allí sobre ella, uniendo sus cuerpos en el acto fundamental de la vida. El impacto en los rostros de los hombres fue palpable. Se detuvieron, armas ligeramente bajadas ante la escena primitiva. Vargas, rojo de furia, se congeló en el umbral. Él esperaba un tiroteo, un asedio, no aquello. Ramiro levantó la cabeza lentamente, el sudor brillando con el fuego, el pecho jadeante. Sus ojos se fijaron en Vargas, ardiendo en un desafío salvaje y posesivo. «Fuera de mi casa», gruñó con voz animal, «y lejos de mi mujer». La palabra mujer flotó cargada de peso, solidificada por lo que presenciaron. Jimena, debajo de él, el rostro vuelto hacia las sombras, sintió lágrimas cálidas correr por sus sienes, mezclándose con el polvo. Humillada, aterrorizada, sin embargo, una chispa brutal se encendió en ella. Una pasión que nunca supo que su cuerpo santo contenía. Ya no era novicia ni fugitiva. Sobre ese suelo, en el fuego de la desesperación, Ramiro la rehizo. Él la marcó como suya, la única forma de protegerla, forjando una familia improvisada al borde del abismo. Ahora las consecuencias serían mutuas. El silencio tras la humillada partida del comandante fue más ensordecedor que los gritos. Afuera, el viento de Chihuahua susurraba. Dentro, el aire permanecía pesado. Ramiro se movió, apartándose de Jimena con lenta y dolorosa resignación. No la miró de inmediato. Se levantó, se ajustó los pantalones y fue hasta la puerta destrozada, escudriñando la oscuridad, buscando la certeza del peligro. Jimena permaneció encogida en el suelo. El frío de la madera en su espalda contrastaba con el calor de la vergüenza y el dolor. Tiró de los jirones de su ropa para cubrirse, un movimiento débil, automático. Cada fibra gritaba en protesta, en confusión, salvada o condenada. ¿Qué era ahora? El mundo de Jimena del Carmen se había desplomado en violencia. El silencio, insoportable, se rompió cuando Ramiro se giró. Su rostro, bañado por el fuego de la chimenea, mostraba culpa y una oscura aceptación. Aquel hombre, acorralado, había quemado su propio puente para salvarla.
Extendió su mano. Jimena dudó, retrocedió. Pero en sus ojos no vio a un depredador, vio un sacrificio. Temblorosa, aceptó el toque. La mano áspera y callosa de él envolvió la suya, tirando de ella con una fuerza gentil. Frágil, expuesta, se puso de pie tambaleándose. La voz de Ramiro estaba más ronca de lo normal. Siento mucho que haya sido así, Jimena. No había otra forma. Lo sé, susurró ella casi inaudible. La verdad era incierta, pero necesitaba creer que aquel sacrificio no había sido en vano, que era la única salida. Él tomó una cobija, envolviéndola sobre sus hombros. Un gesto inesperadamente tierno. Él no regresará hoy, pero lo hará. Ramiro la miró fijamente. Cuando eso ocurra, debemos estar listos. Nuestra historia debe ser sólida. Jimena apretó la cobija. El calor de la lana un consuelo mínimo. ¿Qué historia? Somos nosotros. La palabra se le atragantó. Marido y mujer, completó él pragmático. Eres Jimena Saldaña, mi esposa. Nos casamos en secreto hace semanas con un juez itinerante. Huiste del convento por mí. La acusación de robo. Mentira de la Madre Superiora. Leonor, puro despecho. El plan era audaz, simple. Tal vez funcionaría. Van a creer, afirmó Ramiro. Tendrán que creer. Nadie irrumpe en los aposentos de un hombre con su esposa, así sin esperar una bala. Él lo sabía. Vargas es un cobarde. Farolea, pero no arriesgará su vida por un capricho. Dudó. ¿Y si hay un hijo en camino? La frase quedó flotando. Un hijo. La posibilidad revolvió el estómago de Jimena. Nacido del miedo y la violencia, no del amor. Voy a arreglar la puerta, dijo él, cambiando abruptamente de tema, sintiendo el pánico de ella. Tú descansa en la cama. Ramiro buscó herramientas y tablas. Jimena lo observaba bajo la luz parpadeante de la chimenea. Los músculos de su espalda se movían rítmicamente, midiendo, aserrando, martillando. Un hombre de acción, no de palabras. Sus acciones, brutales, la habían salvado. Por primera vez en años, Jimena sintió un suelo firme, aunque inestable. Se arrastró hasta la cama, demasiado exhausta para llorar o pensar. Se durmió al sonido rítmico de los martillazos de Ramiro, el sonido de un hombre reconstruyendo la puerta que separaba su nuevo y aterrador mundo del antiguo. Los días siguientes fueron una danza extraña y silenciosa. La noche nunca se mencionaba, pero flotaba, visible en las miradas furtivas. Ramiro la trataba con una distancia respetuosa, casi formal. Le ofreció la cama, durmiendo él en el suelo, junto a la chimenea, un guardián silencioso. Jimena buscaba su lugar en aquel universo particular. El convento la había moldeado para la servidumbre y el trabajo. Se aferró a eso. Limpiaba la cabaña, cocinaba con los escasos víveres, lavaba la ropa en el arroyo. Tareas mundanas que la mantenían cuerda, dándole un propósito más allá de ser la esposa de Ramiro. Cerca de una semana después, una tarde, ella estaba en el porche techado, remendando una de sus camisas. Su sombra la envolvió antes de que Jimena siquiera alzara los ojos. «Necesitamos ir al pueblo», dijo Ramiro sin rodeos. Un escalofrío recorrió a Jimena. ¿El sopilote Vargas estaría en San Pedro de las Rocas? Lo estará, respondió Ramiro con voz firme. Y por eso vamos. No podemos escondernos aquí para siempre. El hambre nos matará antes que él, insistió. Actuemos como un matrimonio normal haciendo las compras. La idea de un matrimonio normal sonó amarga en sus labios. Él se agachó y de nuevo ella se vio atrapada en la intensidad de su mirada. «Jimena», comenzó, «esta es la parte más difícil. Mirarles a los ojos sin vacilar. Puedes hacerlo». Ella pensó en las miradas crueles de la Madre Superiora Leonor, en los ojos porcinos del sopilote Vargas, pero también en el protector de Ramiro, en la noche en que la había salvado. «Sí», respondió ella, la voz más firme de lo que sentía. «Puedo». Él percibió un brillo de aprobación. Temprano, al día siguiente, él se preparó para partir, pero dudó. Su mirada se posó en la camisa sobre su regazo,
en las puntadas minúsculas y perfectas. «Tienes buenas manos para esto». Fue lo más parecido a un cumplido que le había dado. Algo dentro de ella, extrañamente, se calentó. Cabalgamos lado a lado hacia San Pedro de las Rocas. Jimena, con ropas masculinas, llevaba un sombrero de ala ancha que Ramiro había encontrado, ocultando parte de su rostro. Conforme se acercaban al pequeño y polvoriento pueblo, su nerviosismo aumentaba. Cada persona parecía observarlos con curiosidad. Ramiro, con el rostro impasible, mantenía la mano cerca de la pistola. Desmontaron frente al almacén general. «Quédate cerca de mí», murmuró él, atando los caballos. Su mano tocó la espalda de ella para guiarla. Un contacto eléctrico. No era posesión, sino un recordatorio silencioso. «Estamos juntos en esto». La tienda estaba llena, pero el sonido de las conversaciones murió cuando entraron. Todos los ojos se volvieron. Jimena sintió el rostro arder, pero mantuvo la cabeza en alto, como Ramiro le había instruido. Una mujer robusta, de cabello cano recogido en un chongo y sonrisa cálida, rompió el silencio. «Ramiro, ¿cuánto tiempo? ¿Y quién es esta hermosa joven?» Ramiro se acercó al mostrador, Jimena pisándole los talones. «Doña Lupe, esta es mi esposa, Jimena». La naturalidad con la que esposa salió de sus labios dejó a toda la tienda en shock. Doña Lupe abrió los ojos de par en par. «¿Su esposa? Anda, viejo diablo furtivo. Nunca nos dijo nada. ¿Cuándo fue el casorio?» «Hace unas semanas en Ciudad Jiménez», Ramiro dijo, la mentira fluyendo suavemente. Todo fue muy rápido. La sonrisa de doña Lupe se ensanchó. «Así es el amor, hijita. Un gusto conocerte, querida. Cualquier mujer que atrape a Ramiro Saldaña debe ser especial». Jimena sonrió con timidez. «El gusto es mío, señora», pero la atmósfera amigable se desmoronó. La puerta se abrió, y el comandante Rigoberto el Sopilote Vargas entró. Se detuvo abruptamente. El rostro se le ensombreció al verlos. Un silencio tenso invadió la tienda. Vargas caminó pasos pesados. Sus ojos pequeños y crueles recorrieron a Ramiro, luego a Jimena, llenos de desprecio. «Saldaña y la ladrona». Creí haberles ordenado no salir de su madriguera. «Mi esposa y yo tenemos derecho a venir al pueblo como cualquier otra persona, comandante», Ramiro dijo, la voz peligrosamente en calma, sutilmente posicionándose frente a Jimena. «¿Su esposa?», Vargas se burló, la mirada vil descendiendo a su vientre. «¿A eso le llama? Parece más bien un crimen, albergando a una fugitiva e inventando historias». En un parpadeo, Ramiro agarró el frente de la camisa de Vargas tirándolo hacia él. «Usted no va a hablar de mi esposa así», gruñó, la voz baja, pero resonando en la tienda. «Ni aquí, ni en ningún otro sitio. ¿Entendió?». La furia tiñó el rostro de Vargas. Sus rurales detrás de él se armaron. Ramiro, inquebrantable, no retrocedió. Sus ojos eran de acero. «¿Me va a matar frente a todos, Saldaña?», el comandante desafió. «Si es necesario, no dudaré», Ramiro replicó con una convicción escalofriante. Por un largo momento, el poder del comandante y sus hombres confrontó la soledad inquebrantable del pistolero. Vargas cedió primero. «Quite sus manos de mí», escupió. Ramiro lo soltó con un empujón. «Vamos a terminar nuestras compras», dijo a Jimena, ignorando al comandante por completo. Ese desprecio fue el golpe más cortante. Mientras tomaban harina, frijol y otros víveres, Jimena sentía la mirada de Vargas quemar en su espalda. Temblaba por dentro, pero por fuera imitaba la calma glacial de Ramiro. Pagaron a doña Lupe, quien los observaba con una mezcla de miedo y admiración, y salieron de la tienda. Ninguna palabra fue dicha hasta que estuvieron bien lejos del pueblo. Fue Jimena quien rompió el silencio. «Gracias», su voz entrecortada. Él la miró. «¿Por qué?». «Por defenderme». «Él me estaba faltando al respeto», corrigió Ramiro. «Es lo mismo». Esa frase le resonó. Tal vez la mentira por fin gestaría su propia verdad. Esa noche, algo cambió. La tensión entre ellos ya no era incomodidad, sino una nueva y extraña conciencia. Durante la cena, ella se sorprendió observando la danza de la luz del fuego en el rostro de él.
la fuerza en sus manos. Él, por su parte, encontró los ojos de ella más de una vez, y ya no los desviaba tan rápido. Después de la cena, Ramiro no fue directo a su manta. Se quedó junto a la chimenea, atizando las llamas. ¿Cree que nos creyeron?, preguntó ella. Doña Lupe, sí, los demás seguirán al más fuerte. Vargas retrocedió, pero intentará otra cosa. ¿Y qué? No lo sé, pero estaremos listos. Él se volvió hacia ella, el rostro serio. Fuiste valiente hoy. El elogio la tomó por sorpresa, haciendo que su corazón diera un salto extraño. Solo hice lo que usted dijo. No. Vi el miedo en tus ojos, pero no dejaste que te quebrara. Eres más fuerte de lo que crees, Jimena. Él se acercó a la cama donde ella estaba sentada, y el espacio de la cabaña de repente pareció demasiado pequeño. Ya no necesitas tener miedo. Mientras yo esté aquí, te protegeré. Eres mi responsabilidad. Eres mía. La última palabra, un susurro, portaba un peso posesivo que debió haberla asustado. Pero en cambio, le envió un escalofrío por la espalda. Un escalofrío que no era de miedo. Él se inclinó y por un momento, ella pensó que la besaría. Contuvo la respiración, el corazón latiéndole desbocado. Pero él solo apartó un mechón de cabello de su rostro, sus dedos rozando su piel por un breve instante. El roce fue ligero, pero quemó como fuego. «Duerme bien, Jimena», dijo él, la voz ronca, antes de darse la vuelta e ir a su lugar en el suelo. Jimena permaneció despierta por un largo tiempo, el fantasma del roce de él en su mejilla. La mentira, antes externa, se infiltraba en las paredes de la cabaña, cambiando la atmósfera entre ellos. Ya no eran extraño y fugitiva, sino Ramiro y Jimena. Y allí, en el corazón del desierto de Chihuahua, algo peligroso y hermoso florecía contra toda probabilidad. Las semanas se volvieron meses. La rutina en el pequeño rancho se estableció, dictada por el sol. En el pueblo de San Pedro de las Rocas, el repentino matrimonio de Ramiro Saldaña era un hecho aceptado, pero aún combustible para chismorreo susurrado. El comandante Vargas mantenía distancia, pero sus miradas venenosas en el pueblo prometían. La tregua era efímera. Fue Ramiro quien le enseñó a disparar. «Necesitas defenderte», dijo él práctico, mientras la pesada Winchester reposaba en sus hombros. Al envolverla por detrás, pecho contra su espalda, para corregir la postura, Jimena sintió un calor que nada tenía que ver con el sol de Chihuahua. «Relaja los hombros, Ángel», murmuró él, el apodo escapándose. Un escalofrío la recorrió. El culatazo del gatillo la lanzó contra su pecho sólido. Él la sostuvo con firmeza. «Firme», repitió él, la voz vibrando en ella. Jimena lo miró fijamente. Sus ojos oscuros, antes fríos, ardían con una llama que la calentaba y asustaba. «Lo estoy intentando», susurró. Una sonrisa genuina y rara suavizó el rostro de él. «Lo sé». Aquel momento eléctrico deshizo la última barrera. Él la llamó Ángel. Él sonrió. Cuando él la soltó, la pérdida de calor fue inmediata. La vida en el rancho, aunque dura, le trajo a Jimena del Carmen una paz inédita. Ella cuidaba de un gallinero y de una huerta. Los brotes verdes rompiendo la tierra seca eran un milagro diario. El convento de Nuestra Señora de la Soledad, sin embargo, solo regresaba en pesadillas ocasionales, dejándola sudada y jadeante. Una noche, un grito ahogado rompió el silencio. Ramiro el halcón Saldaña surgió al lado de la cama. «Jimena, ¿qué fue?» «Un sueño malo», balbuceó ella. «La Madre Superiora Leonor estaba aquí». Él se sentó, su mano fuerte envolviendo la de ella, un ancla en la oscuridad. «Fue solo un sueño. Estás a salvo. Ella no puede tocarte aquí». En silencio, manos unidas, Jimena sintió la calma de Ramiro. «Ramiro», susurró ella, «quédate. Por favor». Él dudó. Sin una palabra se acostó al lado de ella, sobre la cobija. No la tocó, pero su presencia era una barrera sólida contra los fantasmas de la noche. Jimena se quedó dormida al calor de Ramiro, sintiéndose, por primera vez desde que había huido,
en casa. Desde aquella noche, él no volvió al suelo. Compartía la cama, manteniendo una distancia respetuosa, un inesperado gesto de caballero, pero la proximidad en la oscuridad era dulce tortura para ambos. Jimena ansiaba ser envuelta, como en los entrenamientos de tiro. Ramiro, tenso, luchaba por no atraerla, sentirla, reclamarla. No por necesidad, sino por un deseo profundo. El hechizo se rompió con el primer malestar matutino de Jimena. Una mañana, ella corrió fuera de la cabaña vomitando violentamente. Ramiro la siguió, sujetando su cabello y ofreciéndole agua. «Gracias», dijo ella, el rostro pálido. Él la miró fijamente. Preocupación, miedo y asombro complejos en su rostro. «¿Cuántos días?» Su voz ronca. «Algunas semanas». «Mi ciclo está atrasado», admitió ella, ruborizándose, incapaz de encararlo. La mentira nacida de la desesperación se convertía al fin en realidad. Ella llevaba el hijo de Ramiro. «¿Está todo bien?», Jimena preguntó, tensa por el silencio de él. Aturdido, él se arrodilló, una duda nunca vista en sus ojos. Con la mano extendida, tocó el vientre de ella, un gesto reverente. «Un hijo», susurró, casi para sí. «Nuestro hijo». Los ojos de Jimena encontraron los de Ramiro, sus manos unidas sobre la promesa que allí crecía. Todas las barreras se desmoronaron. Miedo, vergüenza, la mentira, barridos por una emoción avasalladora. Era real. Lo que nació de la violencia y la desesperación ahora pulsaba vida. Una conexión inquebrantable. Aquella noche, la distancia en la cama se deshizo. Él se giró, su rostro silueta contra la luz de la luna. «Jimena», murmuró, una plegaria. «Ramiro». El beso llegó. No desesperado ni frágil, profundo, lento, cargado de un anhelo sofocado por meses, una confesión, un perdón, una promesa. Aquella noche, él la amó como a su mujer, no como a una fugitiva. Cada toque tierno, cada susurro, era adoración. Con devoción y paciencia, él la exploró. Para Jimena la revelación. Su cuerpo, antes un receptáculo de pecado, ahora sentía un placer sublime, una conexión sagrada. Ya no era novicia ni esposa de fachada. Era la mujer de Ramiro, amada, deseada, la futura madre de su hijo. El amor entre Ramiro y Jimena floreció en el otoño, tan vibrante como las hojas cambiantes. Reían, trabajaban, dormían entrelazados. Ramiro, el hombre endurecido que solo anhelaba el silencio de la soledad, descubrió en la risa cristalina de Jimena la verdadera paz que su alma buscaba. Pero la paz era una quimera frágil en Chihuahua. Al regresar de una ronda, los ojos de Ramiro captaron el símbolo grabado en la vieja puerta del establo, un escorpión. Un frío gélido le recorrió las venas. Era la marca de el diablo Benicio Flores, líder de una banda y un demonio encarnado. Ramiro lo había traicionado años atrás, huyendo de aquella vida bañada en sangre. El diablo lo había encontrado. El pasado golpeaba a su puerta con garras afiladas. Ramiro no le dijo nada a Jimena, pero la sombra de su tormento regresó a sus ojos. Ella lo notó. «Ramiro, ¿qué te pasa? ¿Sucedió algo?» «Nada, mi ángel. Solo un animal merodeando el ganado». Pero ella lo conocía y supo que sus palabras eran una mentira teñida de miedo. Y mientras el pasado de Ramiro se cernía, el de Jimena también resurgía con fuerza. En San Pedro de las Rocas, con su vientre visiblemente abultado, Jimena fue interceptada. No por el comandante Vargas, sino por la figura de su peor pesadilla, Madre Superiora, Leonor la Fiera. Más delgada, el rostro severo, los ojos negros brillando con un fanatismo helado. «Niña descarriada», siseó Leonor. «El diablo ha sido generoso, llenando tu vientre con el fruto del pecado». Jimena retrocedió, su mano protectora cubriendo su vientre. «Aléjese de mí. He venido a salvar tu alma, Jimena, a llevarte de vuelta a la purificación. Este es mi hogar ahora», replicó ella, la voz firme a pesar do terror.
Usted mintió, me acusó de lo que no hice. Un pequeño pecado para salvar un alma, hija, siseó la monja dando un paso al frente. Tu lugar está en el convento. El comandante Vargas se equivocó al dejarte con el asesino, pero prometió enmendar su error. La sangre de Jimena se heló. Vargas y Leonor, conspirando. Ese día, Jimena estaba sola en el pueblo. Doña Guadalupe Lupe Pérez, la dueña de la tienda, intervino. Enfrentando la furia de madre Leonor, bramó con voz de trueno. «Deje en paz a esa muchacha, ella tiene familia. Vaya a destilar su veneno lejos de aquí». La mirada gélida de Leonor la atravesó como una daga. «Usted se mezcla con pecadores. El infierno los aguarda». Se volvió hacia Jimena. «Regresaré por ti. La oveja perdida debe volver al rebaño». Su partida dejó a Jimena temblando, el corazón desbocado en un pánico helado. El pasado de Ramiro y el de Jimena chocaban. La frágil felicidad que habían erigido con tanto esmero sería probada por el fuego más cruel. En el rancho, al narrar el encuentro, la expresión de Ramiro se endureció como la piedra. El rancheiro apacible se desvaneció. El pistolero despertó con un rugido silencioso. Sus ojos prometían una violencia nunca antes vista. Sujetando el rostro de Jimena entre sus manos fuertes, la voz baja y letal, sentenció: «Nadie te apartará de mí, ni el pasado, ni el diablo, ni Dios. Tú y esta criatura son míos». En el implacable desierto de Chihuahua, Ramiro el Halcón Saldaña se armó para proteger a su familia. La paz, esa dulce mentira, duró poco. Una noche, un becerro yacía muerto cerca del arroyo, no por el ataque de un coyote, sino por la precisa puñalada de una hoja. Una advertencia clara. El diablo. Benicio Flores estaba jugando su juego. A la mañana siguiente, en la huerta, el sol naciente bañaba los cabellos de Jimena con un halo dorado. Su vientre, un arco prominente, era la cuna de una nueva vida. Ramiro la abrazó, sintiendo al bebé bajo su mano. «Buenos días, mi ángel». «Buenos días, mi amor», respondió ella. «Nuestro hijo está inquieto». La sonrisa de Ramiro no llegaba a sus ojos, y un nudo de amargura le apretaba la garganta. La verdad necesitaba ser dicha. En la mesa de la cocina, él desentrañó todo. El diablo Benicio Flores, la partida, el robo fallido, la sangre en sus manos, el abandono de su vida anterior. «No soy un buen hombre, Jimena». Ella le sostuvo la mano. «Para mí lo eres. Tú me salvaste. Eres el padre de mi hijo». Él continuó: «El diablo vendrá por nosotros aliado al comandante Vargas. Vargas me quiere por la recompensa. Planean atacarnos juntos». El miedo asfixió a Jimena, pero en los ojos de Ramiro ella vio pavor, no por él, sino por ella y el bebé. «Entonces lucharemos juntos», declaró Jimena, con una fuerza sorprendente. «Tú me enseñaste a disparar. Ya no soy la novicia asustada del desierto». Su coraje lo reavivó. El rancho se volvió una fortaleza. Almacenaron agua, comida, barricaron ventanas, definieron puntos de defensa. Ramiro, el estratega; Jimena, su leal teniente, movía munición, aprendía líneas de tiro. El vientre, recordatorio de lo que estaba en juego, no era un impedimento. La noche de la invasión llegó sin luna, oscuridad total. Los perros ladraron frenéticamente, luego un silencio abrupto, un disparo ahogado. Estaban allí. «Apaga la lámpara», susurró Ramiro, lejos de las ventanas. El corazón de Jimena latía fuerte, con su mente lúcida. Se apostó en su rincón, con 2 escopetas cargadas. Los primeros disparos venidos de la negrura se clavaron en la madera de la cabaña. «Quédate abajo», la voz de Ramiro irrumpió, mientras disparaba por la rendija. El infierno se desató. Balas y gritos inundaban la cabaña. Jimena se arrastró, entregándole la segunda escopeta mientras recargaba. Era sus ojos y oídos en la otra ventana. «¡Por el granero!», gritó. Ramiro se giró, disparó. El hombre cayó. «Buena observación, Ángel», murmuró. Desde afuera, Vargas vociferó: «Ríndete, Saldaña, están rodeados». «Se entrega a la mujer, quizás perdonemos tu vida». «Vete al infierno», rugió Ramiro disparando de nuevo.
La lucha parecía no tener fin. Astillas le hirieron el brazo, pero apenas sintió el dolor. Jimena, firme a pesar del peligro, le vendó la herida. Un ruido en el techo rompió la tregua. «La chimenea», susurró Jimena. Ramiro tomó su chile seco al fuego. Humareda espesa y picante subió. Segundos después, un hombre se ahogó, desplomándose del techo con un grito. La verdadera amenaza era el fuego. Antorchas incendiaron el granero. El brillo naranja iluminó el patio, revelando a el diablo cerca del corral. No disparaba, solo observaba al arquitecto del caos. «Quédate aquí, Jimena», ordenó Ramiro. «Voy a terminar con esto». Antes que ella protestara, él desapareció por la puerta trasera, cubierto por el humo. El corazón de Jimena se detuvo, enfrentamiento directo. Ella observaba desde la ventana, escopeta en mano, el corazón en la garganta. Vio a Ramiro moverse como sombra, confrontando a el diablo entre las llamas. Las palabras se perdieron, pero la tensión era palpable. El diablo sacó su arma. Ramiro fue más rápido. Su disparo resonó, y el diablo cayó. En ese instante, Vargas surgió por detrás de Ramiro, pistola apuntada. El comandante pasó desapercibido. Jimena no dudó. Alzó la carabina que Ramiro le había enseñado, la apoyó en la ventana y apuntó a la figura corpulenta, bañada por el fuego. Disparó, no para matar, sino para incapacitar. La bala alcanzó a Vargas en la pierna. Él gritó y cayó, soltando el arma. Los bandidos restantes, al ver a sus líderes caídos, dudaron y huyeron hacia la oscuridad. El silencio solo fue roto por el crepitar del establo. Ramiro corrió hacia la cabaña, el rostro manchado de hollín. La encontró de pie, la carabina en sus manos temblorosas, el rostro pálido como la cera. En un abrazo apretado le susurró: «Me salvaste, mi ángel valiente». Entonces, Jimena sintió algo más. Una punzada aguda, seguida de una ola de calor que le recorría las piernas. Lo miró, los ojos muy abiertos. «Ramiro, el bebé, ya viene». El pánico en su rostro era casi cómico. El hombre que había enfrentado a pistoleros y a un comandante corrupto estaba aterrado. «¿Estás segura?», preguntó él. «Sí», jadeó ella, mientras otra contracción la doblegaba. En el rancho en ruinas, con el establo ardiendo como pira funeraria para el pasado, Ramiro cargó a Jimena hacia el interior. Una nueva batalla comenzaba, la más aterradora e importante de su vida: traer a su hijo al mundo. La noche de fuego y balas dio paso a la mañana. Dolor y vida se mezclaban. Guiado por las instrucciones jadeantes de Jimena y su rudimentario conocimiento para parir becerros, Ramiro hizo lo que debía. La tranquilizó, la animó, le limpió la frente. Cuando el sol salió sobre los escombros del rancho, el llanto fuerte de un recién nacido llenó la cabaña. Era un niño sano y fuerte. Tenía el cabello oscuro como el de Ramiro y ojos que, al abrirse, revelaron el azul profundo del cielo de Chihuahua que Jimena tanto amaba. Mateo. Jimena lo acunaba, exhausta, pero radiante. Ramiro se arrodilló al lado de la cama, los ojos empañados. Su dedo calloso tocó la mejilla del bebé. En ese instante, él no era el pistolero, el fugitivo, el recluso. Era solo esposo, era padre. El ciclo brutal de violencia del pasado había sido roto por el milagro en sus brazos. Los meses siguientes trajeron un nuevo ritmo. Vargas, ya investigado por corrupción, fue atrapado. La pierna herida de Jimena, prueba irrefutable, selló su destino. Destituido y encarcelado. Madre Superiora Leonor, sin su aliado, retrocedió al convento sombrío, derrotada. El rancho, la sombra del halcón, resurgió, más fuerte que antes. El amor de Ramiro y Jimena, forjado en el fuego, levantó el cimiento sólido de la familia. 2 años después, la risa contagiosa de Mateo, persiguiendo a las gallinas, era la melodía constante del rancho. En el portal, Jimena del Carmen, encinta de nuevo, observaba. ¿Sería aquella la misma novicia que un día huyó por su vida en el desierto? La serenidad en su rostro respondía: sí, y mucho más. Ramiro se acercó abrazándola por detrás.
Su barbilla en su hombro veían a su hijo. «¿Feliz, mi ángel?», él susurró. «Más de lo que jamás soñé», ella respondió, girándose para besarlo. «¿Y tú, mi pistolero?». Una sonrisa rara asomó. «Encontré mi paz, no en el silencio o en la soledad. Estaba aquí, en ti, todo este tiempo». La saga de Ramiro y Jimena es un poderoso recordatorio. La verdadera familia no nace de votos o tradiciones. Se forja en el fuego implacable de la adversidad y se sella con la valentía de luchar por ella. La redención de un hombre y la liberación de una mujer se unieron en una cabaña aislada, forjando un legado de amor tan vasto y resistente como la propia tierra de Chihuahua. A veces el camino más duro, y a ojos del mundo pecaminoso, es el único que lleva a la verdadera salvación. No del alma, sino del corazón. Su amor no se susurró en una iglesia, sino se gritó desafiando a un mundo corrupto. Ese amor les dio más que una segunda oportunidad. Les dio la única que valía. Que tu vida sea bendecida. Si ya te suscribiste, abajo, junto al botón, encontrarás el Hazte Miembro. Clica para acceso exclusivo a historias especiales y picantes. Tu contribución nos ayuda a seguir contando estas narrativas y apoya a mi familia. ¿Quieres ayudar gratis? Arrastra los comentarios a la izquierda y clica en IPAR 2 veces. Eso impulsará nuestra historia a más personas bendecidas como tú. Si te gustó, deja tu like.